Hola chicos, miren, hoy vamos a dar el nacimiento del mundo moderno. En la época anterior al mundo moderno es la Edad Media, ¿vale? Entonces el mundo moderno, según los investigadores, pues comienza en 1492. Es decir, después del descubrimiento de América. Aquí vemos a Cristóbal Colón, cómo llega a América, un nuevo territorio nunca antes conocido, y pues a partir de esa fecha dividimos a la edad moderna de la edad medieval, de la época medieval. ¿En qué se caracteriza esta nueva época? Pues se va a caracterizar por varios factores, principalmente características, recuperación demográfica y económica. Se va a caracterizar por el ascenso de la burguesía, por el fortalecimiento de la monarquía y una nueva manera de pensar que va a ser el humanismo. Vamos a dar cada una de las características estas una por una. La primera, la recuperación demográfica y económica. Pues recordemos que en el siglo XIV, la Edad Moderna comienza en el siglo XV, como hemos comentado. En el siglo XIV hubo una peste negra que se llevó, aquí vemos la imagen, que como se lleva a muchísima población europea, se llevó a un tercio de la población europea, es decir, de 3 personas mueren una. Con ello, esta peste pues entró por el puerto de Italia, por Génova, una bacteria que mataba a muchísimas personas y no había un remedio que lo pudiera parar. Entonces, de 3 personas murió una persona en Europa, bajó muchísimo la población. ¿Qué pasa en el siglo XV? Pues ya esta peste pues desaparece y se recupera la población. A diferencia de la edad medieval, que es una sociedad, una época sobre todo agraria, de campo, y tiene muy poca importancia las ciudades, en esta época van a crecer muchísimo las ciudades. Acordados de la burguesía, como en el siglo XIV, en el siglo XIII ya va creciendo, ahora crece muchísimo más. Entonces, gracias, se desarrolla, crecen las ciudades. Aquí vemos a Toledo, por ejemplo, cómo crece en esa época. Hay un mapa de Sevilla del siglo XV, lo grande que está ya Sevilla en el siglo XV. Aquí vemos sus murallas, la catedral ya, el puerto. Se desarrollan las ciudades muchísimo. Y también pues la población crece porque se recupera campos para el cultivo, para la producción del cultivo. Aquí vemos nuevos campos, cómo se aran nuevos espacios que antes no estaban arados. Se recuperan nuevos espacios. Se mejoran los rendimientos, es decir, que se produce más en el espacio que se cultiva. Los rendimientos son mucho mejores, pues eso hace que la población pueda aumentar. ¿Por qué? Porque hay mayor alimentación con lo que alimentarse. Entonces la población puede crecer también. Además, pues esto también va a ser para la economía bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque los excedentes pues se pueden vender. Aquí vemos nuevas imágenes donde se roturan nuevos campos. Otra mejora en cuanto al el aspecto económico, de económico, sobre todo, pues se va a mejorar la navegación, va a aparecer un nuevo barco que es la carabela, es mucho más grande, con lo que para la economía permite almacenar más productos para el comercio, tiene tres mástiles, lo que le permite pues moverse mucho más rápido. Aquí vemos otra imagen. Eh, Esto le va a permitir, esta nueva nave, pues va a permitir, por ejemplo, a los españoles, como antes comentamos, descubrir el nuevo mundo. Se van a tratar de descubrir nuevos espacios, nuevas rutas. Aquí se descubre América. Los portugueses van a bajar por África y van a intentar llegar por la ruta de las especias por aquí, por el sur, y van a llegar por esta zona. Se mejora también pues el comercio con el norte, con el Báltico, las Hansas. ¿Os acordáis de las Hansas? Incluso con el Mediterráneo, por la ruta de la seda. ¿Os acordasteis de la ruta de las especias? Que los europeos, pues los europeos iban por aquí, por el mar Mediterráneo, llegaban al Próximo Oriente y pues iban en busca de los productos de la ruta de las especias, como eran pues la canela, pimienta, nuez moscada, jengibre, ¿vale? Todo esto va a permitir mejoras en el comercio. A nivel económico, pues eso es mucho mejor, si el comercio se recupera mucho más rápido. También mejoras en la producción artesanal, en la manufactura, se mejora mucho, ¿vale? Aquí vemos nuevas zonas de manufactura del artesanado.
con este crecimiento comercial se impulsa la banca. La banca, ¿por qué? Porque al hacer estos grandes viajes, pues la compra de mercancía y para realizar estos viajes, pues se necesitaba dinero. Entonces la banca pues se va a crear para prestar dinero, como comentamos antes. Y también como dijimos en el tema anterior, pues la letra de cambio adquiere gran importancia. La letra de cambio era que cogías un papel, te daban un papel y tú podías con ese papel no viajar con dinero para que no te robaran en las expediciones, sino que llevabas este papel y cuando llegabas a tu ruta, pues ellos te daban el dinero que ponían en el papel. Otra característica importante de esta época es el ascenso de la burguesía, ¿vale? Hemos dicho mejoras en el crecimiento de la población y crecimiento económico, y otro es el aspecto, el auge, el ascenso de la burguesía, ¿vale? Todo esto, como hemos comentado, todo este aspecto comercial comercial y artesanal, pues está protagonizado por la burguesía. Aquí vemos a unos burgueses, una familia de burgueses, cuya riqueza, ¿de dónde proviene? Del capital, del dinero que ellos consiguen con su esfuerzo, con su trabajo, ¿vale? Frente a la nobleza, como comentamos en el capítulo anterior que dimos, la nobleza, pues su riqueza viene de sus propiedades, del campo. Ellos no trabajan, trabajan sus campesinos, pero ellos su dinero, su riqueza proviene de su trabajo, de su esfuerzo. Y ese esfuerzo, ese dinero lo van a invertir en actividades que proporcionan más beneficios, ¿vale? Como los viajes comerciales, las manufacturas, el banco, o sea, su riqueza no se queda parada, sino que la invierten y tratan de adquirir más beneficios. Aquí vemos otra familia burguesa, ¿ves? Aquí podemos ver a una familia de banqueros. Con ellos se van a crear grandes empresas, ¿vale? Aquí vemos una imagen de empresas, una persona pues, que se dedica con su dinero pues, al comercio aquí sus barcos, al comercio de cualquier producto, de especias o lo que sea. Se va a sentar las bases del capitalismo comercial, ¿vale? Frente a la Edad Media, que el dinero provenía del campo, la riqueza provenía de la agricultura. Aquí el comercio adquiere una gran importancia. Las riquezas provienen del comercio, ¿vale? Capitalismo comercial. Otra característica, ¿vale? Bueno, van a aparecer también grandes familias comerciales. Grandes familias, como aquí hemos visto, grandes familias de comerciantes y banqueros que van a acumular gran importancia, grandes fortunas, ¿vale? Con lo que van a adquirir importancia, van a adquirir influencia a nivel político, ¿vale? ¿Cuál es otra característica de la Edad Moderna? Otra característica de la Edad Moderna es el fortalecimiento de la monarquía. Ya en el siglo XIII hablamos del fortalecimiento de la monarquía, pero en esta época ya aparecen pues ya los nuevos países, los nuevos reinos que se van por fin a imponer a la nobleza. Acordaros de que la nobleza, por ejemplo, aquí gobernaba un rey, pero en el siglo XIII, la Edad Media, pero había muchos nobles, acordados del feudalismo, donde un señor dominaba sobre sus vasallos, aquí otro señor reinaba sobre sus vasallos, pero el rey apenas podía controlar un pequeño espacio. Casi ahora que el rey, como dijimos, la burguesía va a querer que se creen estados fuertes. La burguesía va a apoyar al rey y, o sea, pues con los impuestos que el rey adquiere en las ciudades, que les da libertad, les da carta de libertad a las ciudades, y esos impuestos ya no dependen de los nobles, esos impuestos pues van a ir al rey y las van a ir creciendo, como hemos dicho, las ciudades frente a los campos. Las ciudades van a ir creciendo y toda esa riqueza, esos impuestos van a ir al monarca. Y además la burguesía quería que se crearan estados fuertes. ¿Para qué? Para que permitiera la libre circulación de los productos. Si aquí había un noble, aquí había otro, cada uno gobernaba en su zona, pues era muy difícil que los productos circularan libremente. Los nobles pues te paraban en alguna zona y te pedían a cambio, ¿vale? Las actividades así pues es más fácil con un reino, ¿vale? Se fortalece el poder, se centraliza el poder, solo una persona, el monarca, va a gobernar un territorio, solo una persona, el monarca, el rey, va a gobernar un país. Y entonces, pues, ese territorio, aquí vemos a Enrique VIII de Inglaterra, por ejemplo, a los reyes católicos en España, en Castilla y Aragón, van a ir prescindiendo poco a poco de los parlamentos, y para gobernar, acordaros que los reyes en el siglo XIII-XIV, convocaba a los parlamentos, que era la reunión de los tres estamentos, la nobleza, el clero y la burguesía,
Entonces ahora pues apenas va a prescindir de ello, no les hace falta. ¿Por qué? Porque va a adquirir el poder él. Aquí vemos a Francisco I de Francia, por ejemplo. ¿Cómo refuerza su poder? Refuerza su poder con una creación de un potente ejército permanente. Este ejército ya es permanente y además muy, muy grande. Está pagado con los impuestos que reciben a cambio los monarcas, que reciben los monarcas. Eh, Son mercenarios que están pagados, como he comentado, como he dicho. Va a adquirir gran importancia, pues en esta época también pues aparece por primera vez las armas de fuego. La primera que aparece es el arcabuz, que se disparaba solo una vez. No se disparaba muchas veces, se disparaba una vez y después te tardabas un poco en cargarla, con lo que los de la primera fila disparaba y después aparecían los de la segunda. Va a aparecer por primera vez las armas de fuego. Este ejército lo va a usar el rey. Aquí vemos un arcabucero, un arcabuz, ahí vemos un arcabuz. Los mosqueteros, otra arma que aparece también, acordaros de los tres mosqueteros, ¿vale? Estos ejércitos pues los va a usar el rey para enfrentarse a otros imperios, a otros reinos. El reino de Francia pues va a entrar en pelea con Inglaterra, con el Sacro Imperio, con Aragón para obtener territorios. Se pelean por la frontera, por obtener más poder, ¿vale? Se enfrentan a los nobles. Otra característica que permite al rey adquirir ese poder va a ser la creación de una burocracia. Una burocracia es una administración. El rey va a pagar incluso a personas, va a pagar a personas, en la mayoría muchos de ellos son nobles todavía, el rey se apoya en los nobles, esos nobles que él pues está por encima de ellos, ahora los va a usar para la administración, incluso también a burgueses ricos, burgueses que son ricos entran en la administración, pues crearán una burocracia que son funcionarios que trabajan al servicio del rey. Estos funcionarios están al servicio del rey en todo el país y ellos reciben las órdenes del rey y ellos pues las llevan a cabo, hacen que las lleven a cabo. Por ejemplo, funcionarios de la administración, del ejército, de la justicia, ¿vale? Que en cada una de las ramas pues hay funcionarios y eso permite centralizar y controlar muchísimo mejor el territorio. También va a aparecer una diplomacia, o sea, el rey manda emisores a otros países que viven allí, esos emisores pues son los que se encargan de las relaciones con otros países, ¿vale? Como hoy en día un cónsul, pues esto pues para establecer relaciones con otros países. Otra característica de este periodo de la Edad Moderna es la aparición de una nueva mentalidad, otro nuevo pensamiento que se va a llamar el humanismo. Frente a la Edad Media, aquí vemos una imagen de la Edad Media, que era un pensamiento sobre todo teológico, en base a Dios. El pensamiento de la Iglesia era la que mantenía el control de todo ese pensamiento y además era un Dios, había una mentalidad que era un Dios justiciero. Aquí vemos a la imagen de un Dios que imparte justicia. Un Dios que no es un Dios bueno, misericordioso, sino que es un Dios que castiga los pecados. Entonces el pueblo en la Edad Media pues tenía miedo y además, pues, ¿por qué? Porque lo único que pensaba era en salvarse, no pensaba, no razonaba, sino que Dios lo hacía todo y era un Dios castigador, justiciero. Aquí vemos una entrada en la iglesia donde se ve a un Dios que va castigando a la gente mala, a los pecadores. Aquí se ve cómo los lleva pues al infierno. Eso, la gente que entraba en las iglesias pues estaban aterradas. Entonces pues ese pensamiento teológico, teocentrista, en el que Dios, un Dios, mira, aquí vemos otra imagen del diablo, cómo va a castigar a los pecadores. Esa imagen en el que el ser humano no tenía valor ninguno, sino que lo único que tenía que pensar era en salvar sus almas como pecador. Todo giraba en torno a Dios. La iglesia era la iglesia era la que respondía a todo. La iglesia era la que respondía a todas las preguntas que el ser humano se hacía. ¿Por qué las flores florecen? Bueno, porque Dios no sé qué, no sé cuánto. Y no, el ser humano jamás se paró a pensar. ¿Por qué tal? ¿Por qué de las cosas? Todo giraba en torno a Dios. ¿Vale? Entonces, en el humanismo, frente a este Dios teocéntrico y ese Dios, digamos, que no es un Dios benevolente, sino que es un Dios que castiga a los pecadores y un Dios malvado, no malvado, pero sí que castiga. Ahora
va a pasar los humanistas se crea como lo que se llamaba, van a crear, los humanistas, que era como se creaban, como se llamaba a los pensadores de esta época, pues van a pensar una nueva manera de pensar. Una visión en la que el ser humano es bueno, en la que el hombre es bueno, el ser humano es bueno por naturaleza. Es mejor, es además lo mejor que Dios ha creado. Ahora en el siglo XV, el hombre es bueno y además que es lo mejor que Dios ha creado. Y el hombre se va a valorar frente a este pensamiento de un Dios que juzga al hombre pecador. Ahora Dios es bueno y además el hombre es un ser bueno que Dios ha creado y lo mejor que Dios ha creado. Se valora, ¿vale? Se va a considerar al hombre en el centro del mundo y de sus intereses. El hombre va a adquirir importancia, se va a considerar en el centro del mundo, ¿vale? Y de sus intereses. Y va a aparecer qué característica tiene el humanismo: la libertad y la razón, ¿vale? Dios ha creado al hombre, ¿vale? Libre, lo ha creado libre. Lo ha creado, pero lo ha creado libre, dotado de una razón que le permita pensar, que utilice la razón, que la use. ¿Para qué? Para poder comprender el mundo que le rodea, que reflexione, que piense, ¿vale? Que pueda pensar las causas de las cosas, que investigue, que investigue de una manera científica las cosas, no de una manera, bueno, y Dios, porque Dios tal, sino, ¿vale? Dios ha creado al hombre, pero que piense, que investigue por qué la razón de las cosas, de una manera científica. ¿Vale? Que se base en la observación de las cosas, en la observación, en la experimentación, que experimente las cosas. ¿Vale? El descubrimiento, en esta época se va a redescubrir el mundo clásico, ¿vale? El arte clásico, los pensadores de la época clásica, acordaos de Aristóteles, el arte incluso, ¿vale? Aristóteles, Platón, pensadores que no estaban tan imbuidos de aspectos teológicos de la Edad Media y que ellos reflexionaban de una manera científicamente, tenían un espíritu científico. Aquí vemos a Aristóteles, a Platón, que pues ellos, sus escritos antiguos en latín, del siglo I antes de Cristo, del siglo IV antes de Cristo, pues van a aparecer ahora y los van a redescubrir, ¿vale? Este redescubrimiento de la antigüedad lleva al estudio de estos autores y van a ser Aristóteles, Platón, Sócrates, van a ser modelos de pensamiento de esa época, ¿vale? ¿Qué más características tiene el humanismo? Pues la educación. Le van a dar importancia a la educación, ¿vale? A la educación, como un modelo para favorecer el, el progreso humano, pero una educación basada en el diálogo, en el razonamiento, no en digamos, en copiar y leer rápidamente, sino en el diálogo, el razonamiento, ¿vale? Aquí vemos a ver, otra manera. Van a aparecer grandes humanistas, como son, aquí vemos a Copérnico. ¿Qué hizo Copérnico? Pues Copérnico planteó la teoría heliocéntrica, en el cual pues él decía que la Tierra gira alrededor del Sol y no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Imaginaos vosotros en la Edad Media, esto pues para la Iglesia no era incluso casi lo queman en la hoguera todavía, ¿no? Pero él se lucha contra ese pensamiento de la Iglesia que dice que la Tierra es el centro de todo y no, y él decía que no, que es el Sol el centro de todo. Otro gran pensador humanista, pues va a ser Andrea Bersalio. Aquí vemos a Andrea Bersalio, que lo que va a hacer es estudiar la anatomía del cuerpo humano por dentro, como es su estructura muscular. Pues lo que va a hacer, pues, es diseminar, pues, cuerpos humanos por dentro, los va a abrir. Esto, pues, era imposible en la Edad Media, porque la iglesia no te lo permitía, entonces incluso casi no lo permiten, la iglesia él no lo permitía, pero ahora él lo va a hacer, ¿vale? Lo hacen los humanistas que se preocupan por ello, entonces pues este hombre va a poder estudiar interiormente el cuerpo humano de una manera científica, ¿vale? Aquí vemos a otro gran humanista como es Erasmo de Rotterdam, que era pues un filósofo, un filólogo y un teólogo que estudiaba religión holandés. Él se va a interesar por reformar la iglesia y la sociedad, buscar un progreso ético y cultural del ser humano. Él criticaba la sociedad y buscaba pues una mejora de la sociedad. Decía que los monarcas solo se dedicaban pues a pelear entre ellos. Y decía que también que la nobleza era muy floja, la nobleza eran todos unos vagos, las que ninguno trabajaba y solo vivían de su riqueza. Los humanistas van a crear academias,
van a crear academias. Aquí vemos una academia, las academias en que eran espacios donde se reunían estos humanistas de cada una de las especies, de cada una de sus estudios. Aquí ven, pues, se dedicaban pues ellos se reunían y traducían los manuscritos de la antigüedad. Además intercambiaban conocimiento de sus investigaciones, de sus teorías, de sus opiniones. Esto le permitía pues, a ellos pues difundir sus ideas, permitía pues difundir más rápidamente las ideas de los humanistas. Dense en cuenta pues que en aquella época no había ordenadores, no había teléfono, no había nada, entonces sí había cartas, ellos se escribían por cartas, pero bueno, también se reunían en las academias para difundir más rápidamente el pensamiento humanista. ¿Y de qué otra manera se va a difundir también el pensamiento humanista? Pues el pensamiento humanista se va a difundir muchísimo mejor, muchísimo más rápido con la aparición de la imprenta. Esto, digamos, la aparición de la imprenta, esto, digamos, es como hoy en día la aparición de los ordenadores y de los móviles. Esto es una invención importantísima. Dense cuenta que anteriormente los libros los escribían en los monasterios, los monjes, mediante a mano, lo escribían a mano, cada uno de los libros lo escribían ellos a mano, entonces se tardaba muchísimo tiempo en escribir libros, entonces no se podían escribir tantos libros, tardaban en escribirse un libro un año, por ejemplo, entonces no había tantos libros y la mayoría de los libros que habían eran de los que escribían los monjes, que eran relacionados con Dios, con la religión. Pero ¿qué va a pasar? Que en 1449, Johannes Gutenberg, un orfebre alemán, va a inventar una manera de imprimir más rápido los libros. Los imprime de una manera más, no escribiéndolo. Lo que hace es que inventa unas letras que están hechas en bronce, ¿vale? Están hechas en bronce, perdón, no, me he confundido, están hechas en plomo, letras en plomo, la A, la B, la C, la D, y entonces él va poniendo lo que el libro dice, lo que el libro que ha escrito una persona, el primer libro, eso sí, que tiene que redactarlo, él lo va copiando el libro y además se van poniendo unas planchas de plomo, unas planchas de madera, aquí vemos las planchas, y entonces se meten cada una de las palabras, incluso los huecos son otra parte de plomo, los huecos, los puntos, no cabe nada, entonces aquí se va a poner la primera hoja y en esta zona se pone un papel, una hoja de papel, se cierra, aquí vemos donde se pone, se cierra, bueno, antes se tiene que tintar, aquí vemos cómo se van tintando las planchas de plomo, las palabras de plomo, se tintan, se cierra y mediante una prensa de uva, aquí se va cerrando, se va dando vueltas a esto y la plancha va aquí imprimiendo imprimiendo fuerza a esto que está cerrado, aquí cerrado, entonces el papel se impregna de la tinta, se impregna